Vamos a leer Jonás capítulo 4 y después oramos al Señor para rendir nuestros corazones a Dios y así poder recibir su palabra. Amén. Dice Jonás capítulo 4, pero voy a comenzar desde Jonás capítulo 3 versículo 10, que es el contexto inmediato. Porque aquí en el versículo 1 del capítulo 4, Jonás lo que hace es que reacciona a algo que Dios había hecho antes. Entonces Jonás capítulo 3 versículo 10 dice: cuando Dios vio sus acciones, ¿acciones de quién? De Nínive. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera. Es decir, Jonás había visto el arrepentimiento de Nínive, pero le desagradó el arrepentimiento de Nínive. Y se enojó y oró al Señor: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Ahorita voy a explicar ese de arrepentirse, porque Dios no se arrepiente. Dios no cambia. La palabra arrepentirse, os lo explico enseguida. La palabra, porque es solamente una nota, la palabra arrepentirse es que Dios se acongoja. Entonces el mal que debería hacer o la ira que debería derramar, Él no la derrama. No es que se arrepiente, sino que le duele. La palabra arrepentimiento en el original aquí es le duele. Y entonces la ira que debería derramar, no la derrama. Amén. No es que Dios se arrepienta. Arrepiéntete, Señor, de hacerme el mal. No. Dios lo va a hacer. Dios no se arrepiente nunca. Dice: y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es muerte que la vida. Es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucediera en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso una gran planta, en otras versiones dice una calabacera, una gran planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. La primera vez que se alegra Jonás en todo el libro. Se alegró por una planta. Qué alegría tan efímera. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta. Y esta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este. Y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía. Y con toda su alma deseaba morir. Y decía: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Vamos a cerrar nuestros ojos allí donde estamos. Vamos a orarle al Señor. Padre, te pedimos, Señor, que nuestros corazones se inclinen ante ti. Te pedimos, Señor, que tú seas hablando a nuestros corazones. Como lo hemos visto, Señor, en Jonás, un profeta que quiso huir de tu presencia, pero tú por medio de tu soberana voluntad no lo dejaste huir.
Padre, muchas veces nuestros corazones quieren huir de tu presencia. Quieren alejarse de ti porque queremos hacer lo que nos da la gana. Por favor, Señor, te imploramos que no nos dejes hacer lo que nos da la gana. Métete como te metiste con Jonás. Dispone una tormenta. Dispone un gran pez. Llévanos a hacer tu voluntad. No tomes en cuenta nuestro pecado, Señor. Y que tu misericordia, tu gracia, Señor, se manifiesten sobre nuestra vida, Señor. Deja que tu palabra haga lo que está destinada a hacer en nuestros corazones, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te puedes sentar allí donde estás. Para los que toman apuntes, el título de esta predicación es, yo lo llamé el contraste entre la misericordia de Dios y el enojo de Jonás. El contraste entre la misericordia de Dios y el enojo de Jonás. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero este final de la historia no es un final normal, no es un final como nos gusta a nosotros. Yo creo que este final de esta historia queda como inconcluso, termina con una pregunta que no se responde. No es el final que al ser humano le gusta tener en las historias. Yo recuerdo que, por ejemplo, en Ruth, ¿sí se acuerdan de Ruth? Ruth terminó casada, redimida, con una descendencia. Ruth terminó con una historia con el final feliz, como los finales que tenemos en Disney, por ejemplo. ¿Cuándo tú has visto una película de Disney con un final triste? Nunca. Y yo creo que al ser humano le gusta este tipo de finales. Si hubiera sido yo el que hubiera escrito esta porción de la Biblia, yo hubiera terminado el libro de Jonás en el capítulo 3. Porque el capítulo 3 termina en victoria. Termina con un pueblo entero arrepintiéndose, con un pueblo entero yendo a la presencia del Señor, con un pueblo entero, aquí dice 120,000, más de 120,000. La historia dice que fueron 600,000 personas las que se arrepintieron de su pecado. 600,000 personas. Yo hubiera acabado la historia de Jonás en el capítulo 3, pero Dios hace las cosas tan diferentes a como nosotros esperamos muchas veces. Dios pone y permite el capítulo 4 en el libro de Jonás para que nosotros nos demos cuenta de cuánta es la debilidad del corazón de Jonás, pero también cuánta es la misericordia de Dios sobre Jonás. Mis hermanos, Dios no oculta las debilidades de sus hijos. Dios le dijo a Jonás, el Espíritu Santo le dijo, escribe esto. Y vas a escribir este libro con todas las debilidades. Es una autobiografía. Si yo te dijera a ti, hazme una autobiografía de tu vida, tú obviarías y yo también obviaría todas mis debilidades. Pero la Biblia me asombra porque es el único libro que expone el pecado de los protagonistas, pero totalmente. Y Dios permite que el capítulo 4 esté aquí para que le conozcamos más, pero para que también conozcamos más el corazón del ser humano, nuestros corazones. Y comenzamos con entre los versículos 1 y 3, Dios revelando el corazón iracundo, egoísta e insolente de Jonás. Porque sí que tenía un corazón iracundo el de Jonás. Sí era un corazón egoísta el de Jonás. Y un corazón insolente. Miren, este capítulo 1 comienza de esta manera. Y escuchen esto. Versículo 1 dice: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Yo no he visto nunca un pastor
que haga una enseñanza, que predique, y que el final de la enseñanza toda la iglesia se arrepienta, se postre y llore delante del Señor y él salga triste? Jonás había visto 600,000 personas convertirse y estaba triste. La palabra enojo aquí, y dice triste en gran manera. La palabra enojo aquí es una tristeza que te lleva a la ira. Porque escúchame, antes de tú tener ira tienes una decepción. Te decepcionó algo, tienes tristeza y te lleva esa tristeza te lleva a la ira. Jonás estaba iracundo, estaba triste porque Dios había salvado al pueblo enemigo. Qué tremendo, ¿verdad? Pero también era un hombre insolente. ¿Quién sabe qué significa la palabra insolente? Dice, es cuando se habla o se actúa con una falta de respeto que resulta ofensiva. Miren, Jonás se quería poner al mismo nivel que Dios. ¿Tú sabes qué es ver al Dios, al creador de los cielos y de la tierra, actuar con misericordia y tú ir a donde Dios y decir, estoy amargado, estoy rabioso contigo? Jonás tenía ira contra el Señor porque derramó misericordia sobre Nínive. Jonás tenía enojo porque creía que Nínive no merecía el perdón de Dios por su mucha maldad. Jonás se muestra triste no por su propio pecado, sino porque Dios había perdonado el pecado de Nínive. A Jonás no le importaba la salvación de 120,000 personas, de 600,000 personas. Y él llegó donde Dios y prácticamente él decía esta frase: Señor, Nínive no merece tu perdón, yo sí. Es que cuando yo peco, yo sí merezco el perdón, pero Nínive no. Señor, nosotros somos Israel, el pueblo escogido, el pueblo que tú llamaste. Tú has declarado que tú eres el Dios de Israel. Así que lo que tú nos das a nosotros no se lo deja a nadie más. Egoísmo. La palabra egoísmo tiene mucho de orgullo, de vanagloria. Yo no sé, mi hermano, si tú tienes un corazón como el de Jonás. Yo no sé tú, pero yo sí. Muchas veces. Porque yo soy muy inclemente con los pecados de los otros y misericordioso con mis propios pecados. Cuando yo veo que alguien peca, a mí me da un fresquito cuando llegan y yo tengo la autoridad de decirle, te lo dije. O yo sabía que esto iba a pasar. Yo sabía porque él no se portó bien. Entonces somos inclementes con los pecados de los otros y misericordiosos con los nuestros. Ahí sí. Cuando Jonás se vio en el fondo del mar, cuando Jonás vio que el gran pez abrió su boca, lo tragó, ahí adentro dijo cosas como esta. Versículo 2 del capítulo 2. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú me escuchaste. Para él lo ancho, pero para Nínive lo angosto. Y muchas veces somos así, mis hermanos, tú y yo. Para nosotros siempre misericordia, pero para otros disciplina. Cuando tú y yo pecamos, que tenga el Señor misericordia con nosotros. Pero cuando nuestro esposo peca, Señor, justicia, disciplina, lo que él aprenda. ¿No se muestra un corazón egoísta como el de Jonás? ¿No tenemos tú y yo un corazón muy parecido como el de Jonás? Mira, Jonás tenía un corazón tan duro como el tuyo y como el mío. Que ahí en el versículo 1 dice, en el versículo 2 dice, y oró al Señor. Jonás llegó al Señor enojado. Y le oró al Señor así. Enojado. ¿Tú te imaginas, mi hermano? Mira, si a mí una hija mía, yo Rubén Pana, pecador, débil,
no sé cómo hacer muchas cosas, soy traste en otras, peco todos los días, tengo que pedir perdón todos los días de mi vida. Pero si a mí una hija mía me llega rabiosa al cuarto, yo no voy a permitir que me hable así. Jonás llegó enojado delante de Dios. Porque Dios no había hecho lo que Jonás quería que Dios hiciera. ¿Cuántas veces tú has llegado delante de Dios y has usado la oración, un medio de gracia, un instrumento en que nosotros tenemos que llegar con humildad, con adoración? Señor, no soy nada. Padre, perdóname porque delante de ti tú me consumes si no hubiera misericordia entre tu santidad y mi pecado. Jonás, insolente, llegó donde la autoridad de autoridades y le dijo: tú no sabes hacer las cosas. Estoy rabioso contigo. Porque tú has debido salvar a mi mamá, tú has debido salvar a mi familiar enfermo y no lo salvaste. Así llegamos muchas veces. Tú has debido hacer que el contrato se firmara, pero tú no lo has hecho. Yo he debido quedar embarazada, pero tengo una matriz estéril. Llegamos donde Dios, enojados, como Jonás. ¿Cómo es posible? Piensa bien. ¿Cómo es posible, mi hermano, que me escuchas, que la creación se enoje con el Creador? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que nosotros pensemos que Dios está equivocado? Mi hermano, tú y yo no sabemos nada. Mira, Dios nos ve como yo veo a mis hijas de 13 y de 16 años. Yo las veo y yo veo que ellas tienen una como piensan que se la saben. Y yo me las quedo mirando y yo digo: no saben nada. Llevan 13 años de vida. No saben nada. Bueno, Él, el Dios eterno, te ve a ti con 34 años y dice: no sabes nada. Pero ¿cómo tú vas a pensar que Dios se está equivocando? ¿No es la demostración más grande de orgullo, de egoísmo, de vanagloria pensar que Dios no ha sido fiel conmigo porque no me ha dado lo que yo quiero? En el avión, cuando estaba en el avión de aquí, de Argentina para Colombia, estaba meditando sobre esta parte y el Señor me dijo: es que Rubén, cuando tú te enfrentas a la voluntad de Dios y no la entiendes, no es de sabios cuestionarla. Es de sabios obedecerla, aunque no la entiendas. Y hay cosas en tu vida que no te van a parecer. Pero no es de sabios cuestionar al Dios del universo. Es de sabios, mira, cuando tú no entiendas por qué están pasando las cosas, quédate quieto. Y déjale las cosas a Dios y descarga tus cargas en Dios y dile: Señor, yo no entiendo lo que está pasando a mi alrededor, pero mis cargas yo te las he hecho, yo he hecho mis cargas delante de ti y descanso. Y tú me das tu yugo que es ligero. Pero Jonás no. Ese es Jonás, ¿verdad? Muchos juzgamos a hombres como Jonás, pero tú y yo somos como Jonás. Versículo 2 dice: y oró al Señor: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía, que no se los olvide estas dos palabras, yo sabía.
Dice, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes, es decir, dolor profundo del mal anunciado. Qué sorprendente. Jonás conocía a Dios. Julio. Jonás conocía a Dios. Jonás había escuchado la voz de Dios. Tú y yo nunca la hemos escuchado. Como Jonás la escuchó en aquel tiempo. Nunca. Jonás conversaba con Dios audiblemente. Conocía a Dios. Pero ese conocimiento no se había transformado en adoración. Entonces su corazón estaba duro. Porque tú puedes leer 50,000 libros cristianos y leerte la Biblia completita. Pero si un solo versículo no cala en tu corazón, si una sola palabra no penetra tu orgullo, si el perdona, pon la otra mejilla, quítate la capa, entrega la túnica, corre la segunda milla, no cala en tu corazón, de nada sirve todos los domingos que vienes a la iglesia. Seremos unos fariseos que no sabemos la Biblia por completo, pero no la vivimos. Y Jonás conocía a Dios, pero no vivía a Dios. Jonás conocía que Dios era un Dios de amor, pero no daba amor, porque quería justicia para Nínive. Jonás sabía que Dios era un Dios perdonador, pero no perdonaba. Yo no soy como Jonás, pastor. ¿Perdonas tú a tu esposo, a tu esposa? ¿Das el amor que Dios da? Porque es que no es como a ti te da la gana amar. No es como a mí me da la gana de amar. No, Dios dice en su palabra que los hombres tenemos que amar como Cristo amó a la iglesia, no como a ti te parece y cuando a ti te parece. Entonces, si tú no amas como Cristo amó a la iglesia, eres un insolente igual que yo. Si a ti no te duele el perdido, entonces somos insolentes, arrogantes y egoístas. Igual que Jonás. Mira, esta verdad es tan profunda. Cuando yo meditaba sobre esto, Señor, Él te conoce de tu misericordia, conoce de tu ira, conoce de tu clemencia, conoce de tu perdón. Cuando llegamos a la Patagonia, al fin del mundo, vete para la Patagonia, nosotros lo dijimos. Te voy a echar para la Patagonia. Vimos unos paisajes que si tú coges el celular mío, hay 20,000 fotos, porque yo estaba asombrado de los paisajes. De la nieve, cuando vi la nieve por primera vez, yo parecía un bebé. Yo la hacía así y la cogía y hacía, ella es nieve. Y cuando nevó por primera vez, yo hacía, dije, ay, se parece a la estrellita que uno ve igualita. Yo me asombraba y le daba gracias a Dios. Pero ¿sabes qué pasó? El Señor me confrontó grandemente. Nosotros habíamos alquilado un hotel en Bariloche. Llamaron 2 días antes y dijeron, el cuarto se partió. No sé qué significa el cuarto se partió en argentino, pero no sé qué le habrá pasado al cuarto. Y que el cuarto se partió, le vamos a tener que cambiar de hotel. Nosotros dijimos, bueno, sí, bien, no importa. Cuando llegamos al hotel, que nos cambiaron, dijeron, no hay otro cuarto, sino el mejor cuarto del hotel. El que tiene la vista a todas las montañas repletas de nieve. Y abajo del cuarto, el cuarto estaba aquí a, 7 metros, estaba el lago más cristalino de la Patagonia. Es decir, yo me levantaba y miraba cómo el sol salía a mi izquierda, las montañas, la nieve y el lago, mi esposa y mis hijas. Y me asombraba, pero al cuarto día dejé de asombrarme. Ya me parecía común. Ya no tomaba fotos. Y así nos pasa, mi hermano. Si yo te digo que Cristo murió por ti, a ti te parece común, porque lo escuchas todos los domingos.
Y cuando algo te parece común, entonces tú empiezas a irrespetar a Dios porque empiezas a dejar de asombrarte de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Jonás se había dejado de asombrar de los atributos de Dios. Yo sé que eres misericordioso, pero ya no me asombra eso. Tú y yo somos así. Pero yo le pedí al Señor y dije, Padre, que alumbra no sea así. Cuando el Señor me confrontó, entonces volví a tomar la cámara y empecé otra vez a tomar fotos. Cuando íbamos en el carro, miraba las montañas y decía, qué grande eres, Señor, qué grande eres, cómo la montaña se mete en el... Qué grande eres. Y me empecé a asombrar otra vez porque yo mismo me dije que mi corazón nunca se deje de asombrar de lo que Dios ha hecho. Yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos 30 segundos. Cierra tus ojos, amada iglesia, y asómbrate. Dios ha permitido que vivas. Dios ha permitido que tengas a tu hija allí abrazada, Fabián. Asómbrate, asómbrate. Padre, no nos quites el asombro. No nos quites el asombro de tu presencia. No nos quites el asombro. No permitas que deje de asombrarme de tu salvación. Yo no quiero ser como Jonás. Sabía de tu misericordia, pero no se asombraba por tu misericordia. Él no se asombró cuando vio 600,000 personas convertirse. Yo quiero asombrarme cuando veo a una de mis hijas pedir perdón. Yo quiero asombrarme cuando yo en mi corazón quiero perdonar porque tú me has perdonado. Yo quiero asombrarme, Señor, cuando yo en mi corazón derramo misericordia porque tú has derramado misericordia sobre mi vida. Y tu misericordia es grande, me asombro. Todos los días yo quiero asombrarme. Que no se haga paisaje la cruz. Que no se haga paisaje, que no deje de asombrarme lo que hiciste y tus obras maravillosas. Te lo pedimos, Señor. Amada iglesia, Jonás era tan egoísta que prefería morir. Prefería que Dios le quitara la vida antes de ver que Dios no estaba cumpliendo los sueños propios de Jonás. Miren el versículo 3 dice, y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida porque mejor me es la muerte que la vida. Tremendo. Con mucho respeto, porque no conozco si hay alguien aquí que haya vivido cercanamente esto. Cuando hay un suicidio, el suicidio no es más que un corazón que poco a poco se fue ensimismando en su egoísmo. Egoísmo, no están sucediendo las cosas como yo quiero que sucedan, como yo quiero que sucedan, como yo quiero. Y entonces yo, Señor, no merezco lo que estoy viviendo, no merezco lo que está pasando a mi alrededor. Yo no merezco que tú hayas perdonado a tal persona. Él no merece estar así porque él me hizo daño. Entonces él lo que merece es justicia, él lo que merece es cárcel, él lo que merece es que tú le quites toda la plata, porque yo no merezco lo que me hicieron, yo no merezco esto. Entonces es el yo. Y Jonás lo que estaba diciendo aquí es, mátame, Señor, porque yo prefiero estar muerto que ver que tú no cumples mis deseos. Esto es terrible, mi hermano. Esto es terrible. Lo que estamos viendo aquí en el corazón de Jonás es terrible. En este tiempo he estado leyendo Hebreos y me topé con este versículo que dice, Hebreos 3 del 7 al 8, dice, pero por eso el Espíritu Santo dice, Dios dice, Hebreos 3 del 7 al 8 dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan
hoy su voz. No endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas en el desierto. ¿Sabes cuál es mi oración para nosotros, las ovejas del pastor hoy? Que esta palabra cale en tu corazón, mi hermano. Penetre como un taladro, como un remolino, revolucione tu vida. Y tú salgas diciendo: yo no quiero ser como Jonás, transforma mi corazón. Tenemos que aprender a rendirnos delante del Señor y su palabra. Que su palabra sea miel. Que su palabra sea la luz que guía nuestros caminos. Que su palabra sea el martillo que rompa todo lo que no nos parece, egoístamente hablando. Y quiero terminar con esta última sección entre los versículos 4 y 11. Cómo Dios obra y actúa enfrente de un corazón así. Porque yo te digo algo, mi hermano. Si yo tengo al frente a alguien como Jonás, yo lo que hubiera hecho es: fuera, te aniquilo de una. Pero cómo Dios actúa enfrente de un corazón como el de Jonás. El versículo 4 dice: y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Es decir, el Rey del universo tratando de razonar con su creación. ¿Dónde se ve eso? Solamente Dios. Un jefe en tu empresa te bota, mi hermano. ¿Dónde se ve un jefe que tú le estás haciendo un berrinche como el de Jonás y diciendo: ¿qué pasa? No, mi hermano, solamente Dios. Por eso yo estoy enamorado de Dios. Porque es que Él me trata como nadie me trata. Es como si Dios estuviera diciendo: hijo, reflexiona. ¿Tú no te acuerdas de lo que yo hice por ti con el pez? ¿Tú no te acuerdas, Jonás? Ey, acuérdate. Acabó de pasarte hace unos días. O sea, estuviste unas horas ahí en el pez y no, los dientes del pez no te hicieron nada. Acuérdate. Tenías las algas en el cuello y no te moriste. Acuérdate, Jonás. Ey, acuérdate. Pero ¿sabes qué me decía Dios en este punto? Que el hombre, en lo que se refiere a Dios, tiene mala memoria. Escuchen. Tú puedes vivir 75 años sin que te dé cáncer. Y a los 75 años te da cáncer y tú dices: ¿y por qué? En vez de voltear y decir: Señor, tú eres tan fiel que me guardaste por 75 años. Cuando se refiere a Dios, tenemos una mala memoria. Nos olvidamos que Dios nos bendijo ayer y como no nos ha dado el pan de la baguette, sino el pan de yo no sé dónde, de la 20 de julio, ese pan es rico. El pan es rico. Tiene ratas y todo, pero es rico, es rico. Es rico. Entonces decimos: ¿pero por qué? ¿Por qué? En lo que se refiere a Dios, concerniente a Dios, el hombre tiene mala y tenemos que pedirle perdón a Dios. Jonás se estaba portando como un niño malcriado. Fíjense el versículo 5. Dice: entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Píntense esta escena. No. Yo no estoy de acuerdo con que tú hayas salvado a Nínive. Ahora me voy a sentar aquí como haciéndole un berrinche a Dios, diciendo: no me voy a parar de este lugar hasta que tú no aniquiles a Nínive. Es decir: hey, ven acá, ya has comido 5 chocorramos. ¿Y tú quieres otro? Sí, otro.
Hey, ya yo te di un bombón a ti, déjame que tu amiguito también quiere uno. No, mío. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos hecho berrinches a Dios así? Ok, tú no hiciste lo que yo te estaba pidiendo. Tú no has hecho lo que yo te estoy pidiendo desde hace 20 años. He ayunado, me estoy congregando, te estoy sirviendo, he diezmado y más. Estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, y todavía tú no me has dado esto. Entonces, ¿sabes qué? No te sirvo. Entonces, ¿sabes qué? Ahora, aquí me tienes. No voy a mover ni un pie por ti. No, mi hermano, no. No podemos ser así. No podemos tener berrinches con Dios. No lo podemos hacer. ¿Cómo Dios actúa sobre ese berrinche? Y con esto, esta gran porción, acabamos. Dice, el versículo 6 dice, y el Señor Dios dispuso, es que Dios es una cosa impresionante, dice, y el Señor Dios dispuso, viendo el berrinche de Jonás, dice, el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás, para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. ¿Quién actúa como Dios, mi hermano? Y Jonás se alegró grandemente por la planta. La primera vez en todo el libro de Jonás que Jonás está contento. Por una planta. Por sombra. ¿Tú puedes creer eso? ¿Tú puedes creer el corazón duro de Jonás? Y dice allí, no sé si ustedes pueden ver, yo lo puse como en amarillo. Por la planta. No por Dios. Jonás estaba contento por la planta. Por el beneficio personal. Pero al rayar el alba, cuando Dios se dio cuenta que Jonás todavía cargaba un corazón egoísta, por eso, mi hermano, el sufrimiento puede ser la mano de Dios para transformar tu corazón. Por eso, ten cuidado con estar zapateando a las tormentas. En el nombre de Jesús, fuera. Ten cuidado. Alguien dijo, el sufrimiento es el megáfono de Dios para corazones duros y arrogantes. De Dios quizás, mira, escuchen esto, ayer lo escuché de Paul Tripp. El sufrimiento es igual a la gracia. Muchas veces Dios va a hacer que pases calor, pero en medio del calor Dios está derramando gracia sobre tu vida. Al salir el sol, Dios dispuso un dice, pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta. O sea, Dios usó un gusano para atacar la planta. Dice que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir otra vez. Y decía, mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás otra vez, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, respondió Jonás. Entonces el Señor le dijo, y con esto quiero terminar, ¿te apiadaste de la planta que no formaste tú, que no sembraste tú? Ahora yo no me voy a apiadar de más de 120,000 ninivitas. O sea, tú estás pensando que una planta es mejor y merece mi perdón y mi cuidado más que 600,000 personas. Y así termina el libro. Con una pregunta. Qué final tan raro, ¿verdad? ¿No te parece un final súper raro? Pero ¿sabes por qué creo yo? Y aquí estoy diciendo creo yo, porque no está en la Biblia. Te tengo que creer según lo que he visto en la Biblia. Dios permitió que el libro de Jonás quedara sin respuesta sobre Jonás, porque Jonás no podía responder esa pregunta. Jonás no entendía la misericordia de Dios al final.
Entonces Jonás se iba a quedar con que era más importante la planta que 600,000 personas. Pero ¿sabes qué? Dios, y con esto termino, respondió la pregunta de Jonás en Cristo Jesús. Porque tú y yo seguimos siendo esos ninivitas. Tú y yo seguimos siendo esos Jonases. Y te quiero decir algo. Jesús hizo lo que Jonás no pudo hacer. Así que mi esperanza al final, al ver el final de este libro, no es en el profeta de turno, no es en el profeta que viene y te da una palabra y después se va para su casa. Mi esperanza final está en Cristo. Está en lo que Él hizo por mí. Está en que yo antes no sabía cómo hacer con mi derecha o con la izquierda. Pero Él me vio así. Yo no sabía antes que pecaba. Los ninivitas no sabían que estaban en pecado. Es como cuando tú hablas con un vulgar. El vulgar barranquillero no sabe que es vulgaridad. Él habla así. Hay gente que piensa que el adulterio es normal, que no es pecado. No, es que yo tengo que saciarme a mí y punto. Bueno, Nínive no sabía distinguir entre su derecha y su izquierda. Y Dios respondió la gran pregunta: ¿no tengo yo que tener más misericordia sobre personas que sobre una planta? ¿Cómo Dios mostró esa misericordia? En Cristo, cuando mandó a su Hijo por ninivitas como tú y como yo. Y Él no solamente fue un mejor profeta que Jonás, porque no solamente profetizó el arrepentimiento, sino que dio su vida para ti y para mí. Cristo es mejor que Jonás. Siempre. Siempre. Mi hermano, yo te voy a pedir que te pongas en pie un segundo. Quiero terminar con dos puntos importantes. Hermano, escúchame. Si tú estás en este lugar y has venido por primera vez, por primera, por segunda, no sé, tercera, cuarta vez, y tú no tienes una relación con Dios, mi hermano, no es conocer, no es saber de Dios, es vivir a Dios. Si tú no vives como Dios dice en la palabra, muy seguramente, mi hermano, la ira de Dios va a caer sobre ti. Ayer hablaba con alguien y me explicaba algo que escuchó. En esta temporada, Dios tiene en una mano está reteniendo la ira y con otra mano te está llamando. Pero en un día, esa temporada de retener su ira y llamarte se va a acabar y Él va a bajar la mano y la ira va a caer sobre los que no están corriendo detrás de Dios o rendidos detrás del Señor. Si tú no te asombras por las cosas de Dios, entonces, mi hermano, te tengo que dar una mala noticia. No eres cristiano, no eres hijo de Dios. Si tu vida acaba hoy, no baja al cielo, baja al infierno. Porque Jonás, a pesar de su pecado, era hijo de Dios. Aquí en Jonás nunca veo que Dios le quitó esa posición de hijo. Era un hijo pecador como todos. Mi llamado hacia ti hoy, si nunca has corrido y has dicho: Señor, te entrego mi corazón 100%, es que tú corras delante del único que puede salvarte. Nínive lo sabía, 600,000 personas se convirtieron. Y mi segunda oración es que si tú eres como Jonás, si hoy aquí habemos Jonases, tercos, conocemos a Dios,
hemos orado con Dios, hemos tenido una relación con Dios. Pero cuando Dios nos dice perdona, no perdonamos. Cuando Dios nos dice algo o deja de darnos algo, estamos rabiosos con Dios. Entonces, mi hermano, ríndete delante del Señor. Deja de ser como Jonás y enamórate de Cristo. Puedes cerrar tus ojos donde estás. Padre, hoy corremos. Nos asombra tu grandeza. Nos asombra tu salvación. Nos asombra lo que has hecho en la cruz del Calvario. Yo tenía que estar en esa cruz, pero tú tomaste mi lugar y pagaste por la deuda de pecados que tenía, que era la muerte. Tú fuiste a la cruz a morir por mí. Señor, no permitas que mi corazón deje de asombrarse de esa verdad. Hoy corremos a ti, asombrados, porque eres un Dios de misericordia. Has permitido que vivamos el día de hoy. Señor, ¿por qué? ¿Por qué el corazón del ser humano aliviana todas las cosas y toma la vida como si la mereciera? No, Señor, hoy nos despertamos y tenemos que asombrarnos de tu misericordia. Nos asombramos, Señor, de quién eres. Nos asombramos de tu obra. Nos rendimos delante de ti, Señor, porque tú eres digno.